Hola, hola, hola a todos, bienvenidos a Niños Talentosos nuevamente. Para los que no me conocen, mi nombre es Susana Aguilar y la intención de compartir este tipo de lives con ustedes es poder contribuir a sacar tu grandeza como padre para que de esa forma tú puedas contribuir a sacar la grandeza de tus hijos. El día de hoy tenemos un tema súper padre que es cómo identificar los talentos de tus hijos. Y lo primero que me gustaría hacer contigo es un pequeño ejercicio de imaginación. ¿Me podrías escribir qué hubiera pasado si tú hubieras conocido tus talentos desde niño? ¿Cómo esto pudo haber cambiado tu vida actual? ¿Habría cambiado de alguna forma? Piénsalo, imagínalo. ¿Tú crees que habría cambiado? Yo creo que sí, porque muchos estaríamos mucho más felices con lo que hacemos hoy día. El 70% de las personas que laboran no están felices con lo que hacen. Eso significa que no conocen sus talentos y que no están apasionados por lo que hacen. Eso es la diferencia que hace entre conocer tus talentos y no conocerlos, entre potenciarlos y no potenciarlos. ¿Ya hiciste ese ejercicio de imaginación? ¿Ya tienes ahí más o menos cómo hubiera cambiado tu vida hoy si hubieras conocido tus talentos a una edad temprana y los hubieras podido potenciar? Seguro que ya lo imaginaste. Ahora, quiero que hablemos de qué te imaginas cuando hablas de un niño talentoso. Lo primero que nos imaginamos es a un niño prodigio, a un niño que toca de manera magistral el piano o que juega fútbol de manera maravillosa o que es un genio de las matemáticas. Cuando a ti te preguntan sobre un niño talentoso, seguro te imaginas a alguien que tiene una característica extraordinaria. Y la realidad es que no es así. Todos tenemos talentos. Todos. Solamente alguien lo identificó y lo potenció y la mayoría los tenemos dormidos. Es por eso que es tan importante este tema, porque si tú logras identificar talentos en tus hijos y potenciarlos desde ya, él va a ser ese niño que va a hacer cosas de manera extraordinaria. Él va a ser ese adulto que va a estar apasionado por lo que hace. Entonces ahora vayamos a la definición de talento. ¿Qué es un talento? Un talento es algo que se te da bien de manera natural. Eso es un talento. Pero ahora tengo otra pregunta para ustedes. Y es, ¿con el talento se nace o el talento se hace? ¿Ustedes qué creen? ¿Que se nace o se hace? Pónganme ahí en los comentarios qué creen que pasa. ¿Se nace o se hace el talento? Bueno, la realidad es que el talento se hace. La mayoría de las personas que nosotros conocemos que tienen un talento maravilloso, como el caso de Mozart, que es muy conocido, que fue un niño prodigio en la música, después de que se hicieron investigaciones, se dieron cuenta de que la familia en la que nació Mozart siempre había estado dedicada a la música, siempre. Incluso a su hermana mayor le estuvieron enseñando música desde muy pequeña. Entonces, lo que pasó con Mozart es que estuvo expuesto a la música incluso desde antes de nacer. Entonces, Mozart, al estar expuesto
a esas cuestiones del ambiente externos que eran musicales, desarrolló algo que se llama oído absoluto. El oído absoluto se genera a partir del 0 años hasta los 5 años. Si no lo generas en esa época, después se convierte muy difícil en que lo desarrolles. Pero como él estuvo viviendo inmerso en la música, él pudo desarrollar esta condición que se llama oído absoluto, que era capaz de identificar cualquier sonido. O sea, con la nota de cualquier sonido, él era capaz de identificarla. Si cantaba un pajarito, él podía decir si era un do, un re, un fa menor, él podía saber qué tono era. Pero la realidad es que depende de qué cosas en el ambiente te vayan condicionando para desarrollar un talento. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos de qué cosas estamos acercando a nuestros hijos para que se vayan condicionando a desarrollar ciertos talentos. ¿Cómo se descubren los talentos? ¿Qué hay que hacer para poder descubrirlos? Lo más importante es dejar que los niños jueguen de una manera libre. Los padres estamos obsesionados con llenarles de actividades a los niños que ni siquiera sabemos si les gustan o no les gustan. Y la manera más fácil de saber qué es lo que le gusta a un niño es dejarlo jugar libremente. Si tú me preguntas, si tu hijo tiene toda la tarde llena de actividades extraescolares, yo te invitaría a que le quitaras una y lo dejaras jugar libremente, para que así, a través de una observación detallada, puedas descubrir qué son las preferencias de tus hijos, cuáles son las inclinaciones de tus hijos. Es muy importante, después de que lo dejas jugar, tienes que ponerle diferentes actividades, tienes que ver qué actividades son las que les gusta, qué eligen sobre otros juegos. O sea, si tu hijo elige jugar a construir, si tu hijo elige jugar a cantar, si tu hijo elige tocar un piano, ¿qué elige? ¿Qué elige por sí mismo, no que tú le estés imponiendo? Tienes que dejarlo que se exponga a varias actividades, pero lo tienes que dejar elegir libremente esas actividades. Otra cosa que tienes que observar son las conversaciones que tiene, porque las conversaciones también te dicen mucho acerca de los intereses de los niños. Y te voy a poner un ejemplo que me pasó. Tengo una vecina que es psicóloga y estaba haciendo un doctorado y me pidió que le ayudara a hacer un ejercicio junto con mi hija que ella tenía que reportar. Ella le ponía juguetes a mi hija de 7 años y ella tenía que jugar libremente y yo solamente tenía que estar en el acompañamiento. Cuando terminamos la sesión me pregunta, oye, ¿ella ha tenido exposición a los hospitales? Me dice, porque habla con tanto detalle, o estuvo jugando con una muñequita, pero le ponía el suero, la inyección, sabe demasiados términos de hospitales que no entiendo, porque a lo mejor alguien de tu familia está enfermo, ella está expuesta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué sabe tanto? Y yo le comenté que nunca, hasta la fecha, mi hija nunca ha pisado un hospital, pero desde muy pequeña, yo me acuerdo que me preguntaba, me decía, mamá, me duele la garganta. Yo le decía, bueno, sí, es que a lo mejor tienes una infección. Y ella me preguntaba, ¿sabes qué, mamá? Quiero que me expliques qué es una infección y cómo te da la garganta y qué pasa en tu cuerpo y qué son las defensas. Siempre estuvo muy interesada, entonces yo le daba esa información. La razón por la que ella sabía de medicina o sabía cómo funcionaba un hospital no es porque hubiera estado ahí, sino porque es un tema que le interesa y siempre que le pasa algo quiere saber con detalle qué está pasando en su cuerpo para entender. Y es un tema que le gusta. Y un libro que ella me pidió de manera natural fue, mamá, cómprame uno del cuerpo humano porque quiero saber qué pasa.
Entonces hay que estar pendiente de esas conversaciones. ¿Qué platica con sus amigos? ¿A qué juega? ¿A qué platica cuando está contigo? ¿Qué temas son de su interés? Porque ahí puedes encontrar un talento. La tercera cosa en la que te tienes que fijar son en las conductas. Porque a veces no creemos que en la conducta puede haber un talento. Y la realidad es que las conductas te dicen mucho acerca de qué le puede interesar a un niño o qué no le puede interesar. Y quiero darte un ejemplo mío, de mi infancia. Yo me recuerdo que cuando tenía más o menos 6, 7, 8 años, recurrentemente llamaban a mi mamá a la escuela porque yo platicaba mucho. Y la maestra siempre decía, es que su hija se para y platica y tenemos que hacer algo porque no podemos detenerla, platica y platica y platica. Entonces era una conducta que en lugar de verla positiva me hicieron creer que era negativa y además lo peor de todo es que te hacen sentir culpable. De una conducta que a lo mejor bien guiada puede convertirse en uno de tus talentos. Y yo te puedo decir hoy día que esa conducta mía, que era hablar, socializar, no tener pena de hablar en público, se convirtió en mi forma de vida. Primero me dediqué a las ventas y lo único que tenía que hacer era hablar y hablar y hablar. Y utilizar mi palabra para entender las necesidades de un cliente y así poderle hacer match con lo que yo vendía. Y hoy es mi forma de compartirte los conocimientos que voy adquiriendo. Y era una conducta que al principio parecía que era algo negativo, pero después se convirtió en uno de mis talentos. Es por eso que tenemos que ser muy cuidadosos con las conductas de nuestros hijos. Ver si son niños que están en movimiento, entonces probablemente necesite algo que le permita seguir en movimiento. Bailar, hacer ejercicio, hacer gimnasia, algo que le permita estar en ese movimiento. Pero si tu hijo tal vez es una persona un poco más retraída, más que le gusta estar solo, entonces tienes que buscarle actividades que le permita vivir con esa conducta, que no significa que esté mal, porque a veces los papás decimos, es que mi hijo es tímido y no le gusta hablar y lo quieres cambiar, cuando puede ser una conducta que identificándola y potenciándola puede ser un talento. Él puede desarrollar cosas de manera individual, no necesita hablar con todo el mundo porque no es una característica de él. Entonces tenemos que observar las conductas porque de ahí también puedes sacar un talento para tu hijo. Hay otras cosas que también tenemos que observar, como es la imitación. Los que tenemos 2 hijos podemos ver que esto impacta mucho en la vida del segundo hermano. En el segundo hermano normalmente son un copy-paste de su hermano mayor por un largo tiempo. Entonces, en esa imitación pueden suceder 2 cosas. Una, o que se desarrolle un talento de manera más temprana, porque al copiar al hermano se expuso de manera anticipada a esa actividad, a esa conducta, a ese factor externo. Él se expuso antes que su hermano. Puede ser que ese talento se desarrolle de manera más temprana, pero también puede ser que sus talentos estén siendo opacados por seguir los talentos del hermano, hasta que algún momento se dé cuenta que es algo que no le gusta. Y te quiero platicar este ejemplo que le sucedió a mi hija de 4 años. Mi hija de 7 años le gusta tocar el piano y me pidió clases de piano. La metí a clases de piano. Como mi hija más pequeña vio que la hermana tocaba el piano, ella me dijo, yo también quiero clases de piano. Perfecto. La pusimos a tomar clases de piano. Pasaron más o menos aproximadamente 5 meses. Entonces, sentada, mi hija de 4 años me dice, ¿sabes, mamá? Me acabo de dar cuenta de una cosa. Yo no sé por qué tomo clases de piano. Ni siquiera me gusta. Empieza a darse cuenta
que sus gustos o sus aficiones pueden ser diferentes a las de su hermana. Y puede ser que algo que el hermano mayor tiene puede querer opacar sus propios talentos. Tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Otra de las cosas que sucede con la imitación es cuando la imitación es alguna actividad que tiene el padre o la madre o alguna persona del entorno cercano. Porque los niños también te imitan a ti en las actividades que te gustan. Si ellos ven que tú te gusta la bicicleta y lo llevas a que ande contigo en bicicleta y desarrollan actividades en conjunto, es probable que él desarrolle ese gusto y ese talento por algunas de las actividades en las que tú también tienes talento. Ahí lo único que tienes que tener cuidado es no estar forzando al niño a que siga un talento que tienes tú. Tienes que dejarlo que él lo vaya desarrollando por sí mismo. Si en algún momento te dice que eso no es para él y que no le gusta, tienes que respetarlo. Porque a veces los padres forzamos a que a toda la familia somos doctores y todas las familias somos abogados. Tú también tienes que ser abogado y tú se supone que tendrías que tener las mismas habilidades que yo. Y eso no es así. Tenemos que ser muy cuidadosos en esa parte de no forzarlos a que porque me imite o porque quiero que sea como yo, tenga que tener los mismos talentos que yo. Al principio por imitación puede seguirte, pero también puede desertar y tienes que aceptar que es así. ¿Quiénes apoyan el desarrollo de esos talentos? ¿Quiénes tienen que estar ahí para poder observar todo lo que ya te dije? Los que tienen que estar ahí somos el entorno más cercano al niño. Somos los observadores principales. Tienes que estar observando, escuchando, pero de manera efectiva y sin intervenir. Eso es muy importante. Quédate quieto. Ve qué es lo que hace. Ve qué es lo que platica. Y ve qué es lo que te está imitando. Tienes que ser un observador que no esté interviniendo porque puedes influenciarlo. Y el chiste es no influenciar lo que él está eligiendo. ¿Por qué es necesario que tú lo observes? ¿Cuál es tu función como observador? Hay varias funciones que tienes como observador. Una de ellas es minimizar los riesgos. Porque sí, lo tienes que dejar elegir, pero tienes que estar cuidando de que su elección lo mantenga a salvo. Porque los niños a veces no logran dimensionar qué tan peligroso o no puede ser algo, pero tú sí eres capaz de dimensionar. Entonces, a lo mejor tienes que direccionar la forma en la que va a realizar algo. Y quiero darte un ejemplo ahí. A mi hija de 4 años le gusta ayudarme a partir las cosas de la cocina. Entonces, no le voy a decir no lo hagas. Yo como su observadora, lo que hago es cómo minimizo sus riesgos para que lo pueda hacer porque es algo que le gusta, pero no se lastime. Entonces, lo que hago es, le doy las cosas más suaves para que corte y le doy un cuchillo que yo sé que no le va a cortar un dedo. Entonces, tú como observador tienes que atraerle las herramientas o los ambientes necesarios para que se desarrolle ese talento o esa actividad que tu hijo quiere realizar. Entonces, tú estás ahí o el observador debe de estar ahí para minimizar riesgos. Y tienes que estar ahí para conscientemente identificar cuáles son las cosas que se le dan bien. La mayoría de los padres creemos que los talentos van a aparecer en algún momento como arte de magia. Chan, 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 aquí están los talentos de mi hijo. Y nadie
está tomándose la molestia de conscientemente observar los talentos de sus hijos. Conscientemente. Cada vez que lo observas, cada vez que él está en una actividad, cada vez que él está hablando, ponerte a pensar, ¿qué es lo que estoy viendo ahí? ¿Qué potencial estoy viendo? Pero no solamente eres tú. Ahora imagínate que le pides lo mismo a las personas que están en el entorno cercano a tu hijo. Que le preguntas a la maestra, en lugar de preguntarle, maestra, mi hijo se sacó un 10 o se sacó un 8, ¿qué te parece si la próxima vez que hables con la maestra le dices, oye, ¿me podrías decir qué talentos observas en mi hijo? ¿Qué cosas se le dan bien todos los días? Mira, te voy a dejar este papelito y lléname qué cosas ves que mi hijo tiene como talento, que yo pueda potenciar y que tú también. ¿Qué te parece que si vas con su tío o también le preguntas al papá o a la abuelita y entonces conscientemente le estás preguntando a todas las personas que están cerca de tu hijo, ellos qué observan? Y juntando toda esa información, entonces ahora tú vas a poder decir, oh, veo esto, coincidimos en esto, esto y esto y esto. ¿Qué actividades, qué herramientas le puedo acercar a mis hijos para que desarrollen esos talentos que la mayoría de la gente está viendo en ellos? En lugar de ponerle la clase de chino, que a lo mejor ni le interesa, o a lo mejor ponerle la clase de baile, pero tampoco le importa bailar, ponle las cosas que verdaderamente le importan, pero primero investiga qué son. Ese es el primer paso. Si quieres ponerle clases extraescolares, perfecto. Ponle algo que realmente le apasione o que realmente le ayude a desarrollar esas habilidades y esos talentos que todo mundo está viendo en él. Pero hazlo de una manera consciente. Ahora, ¿qué pasa cuando ya has encontrado algún talento de tus hijos? Quiero platicarte algo que tenemos como realidad. La sociedad nos ha vendido una historia muy romántica de los talentos. Y es que te aparece un talento y de repente, de la noche a la mañana, ya lo desarrollaste, eres el mejor y ¡wow! Ganas muchísimo dinero. Te han vendido la historia de los superhéroes en el que le pica una araña, de repente tiene un superpoder y wow, mágicamente resuelve el mundo. Esa es la historia que nos han vendido y la realidad es que desarrollar un talento necesita de una práctica determinada, una práctica consciente. Ya que los has identificado, ya que sabes qué es lo que verdaderamente te gusta, porque puedes tener un talento, puede ser que tengas algo que se te da bien de manera natural, pero no te guste. Tienes que identificar qué talentos tienes, pero que además te guste. Porque la diferencia entre uno y otro, o sea, que tengas un talento y no te guste, y tengas un talento y sí te guste, la diferencia está en una palabra que se llama entusiasmo. Si tú tienes entusiasmo, realizar una práctica determinada va a ser fácil, porque no va a haber nada que te detenga a desarrollar cierta actividad o ese talento a su máxima potencia. Vas a querer aprender más y más y más detalle. Y vas a estar dispuesto a que cuando las cosas no te salgan o que estés cometiendo errores uno tras otro, vas a tener la disposición de continuar, porque te sientes tan apasionado de ese talento que vas a continuar. Pero es algo que le tienes que enseñar a los niños. Un día una mamá me dice, oye, ¿sabes una cosa? Mi hijo me dijo que ya no quiere ir a la escuela porque se va a dedicar a jugar fútbol, porque escuchó que hay un futbolista que va a ganar millones de dólares. Entonces, él considera que ya no es necesario ir a la escuela.
A lo que yo le respondí, mira, dile que es una buena opción, pero antes tiene que investigar qué hizo esa persona para que a hoy le paguen esos millones de dólares. Seguramente no fue que se durmió, se despertó, amaneció con un talento y entonces decidieron que le iban a pagar millones de dólares. Dile que investigue todo el proceso que llevó esa persona para volverse tan buena que hoy alguien le diga, tú vales todos esos millones de dólares. Seguramente esa persona pasó por un proceso de práctica determinada que le llevó muchas horas de trabajo, mucha disciplina, cometer muchos errores y estar dispuesto a levantarse, a buscar esas cosas que otro jugador como él, tal vez que son igual de buenos, las personas que son extraordinarias en algo, en alguna actividad que desarrollan, es porque estuvieron dispuestos a ir más allá, a ver esos detalles que un jugador con su nivel ya no estuvo dispuesto a ver. Si tú revisas las historias de un Michael Jordan, de un Messi, de un Cristiano Ronaldo, vas a ver todos los pequeños detalles que ellos tuvieron que hacer y que aprender, a diferencia de sus compañeros, para ser lo que hoy son en día. Porque la mayoría de los jóvenes o de los niños lo único que ven es que van a ganar 4 millones o 5 millones de dólares o miles de millones de dólares, pero no ven el esfuerzo que hay en medio. Eso es lo que enseñarle a los niños. ¿Ya identificaste tu talento? ¿Es algo que te gusta porque lo vas a realizar de manera apasionada? Ahora hay que trabajar. Hay que hacer lo necesario para desarrollarlo y eso lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva fracasos. Hay que enseñarles que eso está en el medio. Y esto que te estoy diciendo no solamente funciona para los niños. Esto que te estoy diciendo funciona para adolescentes y funciona para ti. Si tú eres capaz de observarte y de preguntarle a tu entorno qué observa en ti, como talentos, como habilidades, y ya que observaste y encontraste uno y te preguntas, ¿esto me gusta? Y tienes el deseo y el entusiasmo de desarrollarlo, te aseguro que lo vas a potenciar y lo vas a hacer crecer a tal magnitud que te vas a volver el mejor en eso. Y seguramente como consecuencia podrás ganar miles o millones de dólares. Y también sirve para un adolescente. Ayúdale a encontrar qué es lo que le gusta. Observa sus actividades, observa qué lee, observa qué platica. Pero sin intervenir. A los padres nos cuesta mucho trabajo eso de no intervenir. Pero es algo que es muy sano para entender qué es lo que les gusta. Y enséñales el trabajo que hay en el medio. Otra cosa que es muy importante es, ya que encontraste tu talento, ya que sabes que te gusta, ya que estás dispuesto a hacer el trabajo para potenciarlo, o tú como padre estás dispuesto a ayudar a tu hijo para que potencie ese talento, lo siguiente es hacerle o ayudarle o hacerle entender que un talento sin ponerlo al servicio de los demás no sirve de nada. Ayúdale a encontrar la forma de que ese talento lo ponga al servicio de los demás
Y entonces ese talento tiene sentido. Porque un talento desarrollado solo para ti no te va a generar nada. Tienes que ayudarle a ponerlo al servicio de los demás. Ahora, ya vimos qué es un talento, ya vimos cómo encontrarlos, ya vimos cómo potenciarlos, ya sabemos que hay que hacer trabajo en el medio para potenciar los talentos y volverte el mejor. Pero ahora quiero platicarte qué puede matar un talento. Una de las cosas que puede matar un talento es el no tener una observación detallada, una observación efectiva. Porque tener una observación efectiva no es tu hijo está jugando y mientras él juega, yo veo el celular. O mientras él juega, yo me leo un libro. Tener una observación efectiva implica tener todos tus sentidos puestos en tus hijos. Observar cada detalle. No te estoy diciendo que siempre. Escoge ciertos momentos del día de tu hijo para que tengas esta observación. Y así poder hacer las anotaciones pertinentes e ir viendo conscientemente qué se le da de forma natural a tu hijo. Otra de las cosas que mata el talento, esta es la máxima de las que mata el talento. Las comparaciones. Las comparaciones mata el talento. Y esto tienes que tener mucho cuidado con los hermanos. Porque siempre tratamos de, a tu hermano le sale tan bonito el canto y tú pues más o menos. Y puede ser que al que le dijiste más o menos tenga mucho más talento que el mayor, pero con solo haberlo comparado, puedes estar matando su talento. Cuidado con comparar. Y debes de hacer esa solicitud no solamente a ti, también debes hacer esa solicitud a su entorno más cercano. Que no comparen a tus hijos, porque eso puede matar un talento. El hecho de que tú le digas, ¿sabes qué? No eres tan bueno para las matemáticas, porque Juanito está en el cuadro de honor y él es buenísimo para las matemáticas. Puede ser que con solo ese comentario puedas haber matado un talento de tu hijo. Otra de las cosas que puede matar los talentos es transmitirle tus miedos. ¿Y a qué me refiero? Hay ocasiones en que tu hijo quiere hacer cosas y tu día se basa en un no hagas esto, no hagas aquello, no. Y eso lo único que estás diciendo es no porque yo tengo miedo. Que no te guste a ti o que tú tengas miedo no significa que tu hijo no pueda hacerlo. Es por eso que te digo que parte de tu función como observador es minimizar el riesgo. Decirle cómo sí hacer las cosas, cómo sí darle la oportunidad de que lo haga. Si tu hijo le gusta pintar y te pintó la pared, pues a lo mejor le vas a decir, ¿sabes qué? Sí puedes pintar, pero en lugar de pintar en la pared, te voy a comprar un gran pizarrón para que pintes ahí y ese pizarrón, ahí puedes expresar todo lo que tú quieras. Es encontrar las formas de que sí, pero no dejes que tu miedo te gane. Y a veces, sintiendo todo ese miedo interno, tienes que dejarlo que haga ciertas cosas. Y quiero comentarte un ejemplo. Había un día
que estábamos en la casa de unos amigos y tienen un hijo aproximadamente de 10, 11 años y estaba en un carrito, aquí en México le llamamos una avalancha, estaba en un carrito que no tiene protecciones y él vive en una bajada. Y entonces mi hija de 7 años me dice, oye mamá, ¿me puedo aventar del carrito que tiene este niño? Y le digo, ¿te gustaría? Sí, sí, sí quiero aventarme. Le digo, pero vas a ir muy rápido porque es bajadita. No importa, sí quiero aventarme. Y le digo, ¿sabes? Vamos a hacer una cosa. Que te avientes tú sola es un poco riesgoso porque tú no conoces el carrito, ni cómo se maneja, ni cómo se frena. Vamos a preguntarle al niño si se puede subir contigo, que él maneje y que él te ayude a bajar. Cuando vi la bajada, dije, Dios santo de la vida. Sentí así el estómago como se me hizo mariposas, pero le dije, vas, súbete con el niño y aviéntate del carrito. Yo tenía miedo. Sí, pensaba que podían pasar mil cosas. Sin embargo, le di la oportunidad de que lo experimentara. Y así va a ser la vida. Habrá cosas que a ti te van a dar miedo, pero no por eso debes limitarlo. Minimiza los riesgos nada más, porque tu miedo puede estar limitando su talento. Otra de las cosas que mata los talentos es el querer que cumplan tus sueños. Porque a veces los estamos mandando a clases de cosas que nos hubiera gustado a nosotros, pero no significa que a ellos les guste. Yo he escuchado a un sinfín de mamás en las diferentes clases que toman mis hijas, les preguntas, oye, ¿por qué traes a tu hijo a la gimnasia? Ay, es que cuando yo era niña quería ser gimnasta y ay, me encantaría que mi hija fuera gimnasta. Bueno, ¿y si no le gusta? ¿Por qué no mejor observas? ¿Por qué no mejor le preguntas? ¿Por qué no ves qué se le da? Y como te dije, también puede pasar que conforme van siendo más grandes, tú le digas, ah, no, sabes, mira, a mí me gustaría que fueras ingeniero, doctor, licenciado, porque si eres fotógrafo, no, 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 te mueres de hambre. Pero hay una gran diferencia. Te quiero dar este ejemplo porque hay una gran diferencia entre si nada más vas a tomar fotos con tu celular del evento navideño de la familia, a que si eres el fotógrafo de la película de Cuarón. Hay una diferencia, ¿verdad? La diferencia entre uno y otro es que el fotógrafo de la película de Cuarón seguramente encontró que era su talento, lo potenció, se volvió el mejor y entonces está en la película de Cuarón. Y te aseguro que no se está muriendo de hambre. Pero no los dejamos elegir por nuestras propias creencias. Eso mata el talento. Querer que tus hijos cumplan tus sueños como sea. Y otra cosa que finalmente lo mata es no tener tiempo para el juego libre. Con eso comencé. El juego libre es súper importante. Es la única manera que tú tienes para observar qué se le da. Dale tiempo de jugar. Dale tiempo de experimentar su curiosidad, de aplicar su creatividad para que puedas ver qué es lo que se le da de manera natural.
esto era lo que yo te quería platicar de los talentos. Espero que esta información te haya servido para tener de manera consciente que tú debes de participar en el descubrimiento del talento de tus hijos, de manera consciente. No que aparezcan algún día, sino que tú le ayudes a descubrir esto. Si en este momento tienes alguna pregunta, escríbemela para poder platicar contigo un rato, porque después de eso tengo una sorpresa para ti. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanla. Y si no tienen preguntas, pasamos a la sorpresa. A ver, ¿alguien escribe alguna pregunta? Creo que no hay. ¿Quieren ir a la sorpresa? Bueno, vayamos a la sorpresa. La sorpresa es, en los comentarios voy a poner una liga donde ustedes van a poder entrar y van a venir las diferentes cosas que se tienen que observar y que ustedes van a poder escribir de cada uno de sus hijos. Esta hoja trae varios observadores. Lo que quiero es que lo hagas tú como padre, pero también se lo des al maestro o se lo des a algún familiar que pueda contribuir a esto, para que conscientemente escriban qué es lo que ven en los niños. Les voy a dejar esta liga, va a estar este documento ahí para que ustedes escriban qué talentos ven. Y de pasadita, acuérdate que te dije que esto puede servir para ti, para que tú también encuentres tus talentos. Entonces, puedes hacerlo para tu hijo, puedes hacerlo para ti. Y después, la siguiente sorpresa, tengo otra sorpresa. La siguiente sorpresa es para las 3 primeras personas que llenen este documento que les digo, para las 3 primeras, el próximo jueves voy a hacer un Zoom con estas 3 personas. Yo les voy a mandar la liga, voy a hacer una sesión de Zoom con estas 3 personas para que después de que hicieron el ejercicio, si tienen alguna duda, si quieren platicar algo, si quieren preguntarme algo, si quieren profundizar sobre algún tema, podamos hacerlo en vivo. Y así también me den la oportunidad de conocerlas. Esta es la sorpresa. Las 3 personas que llenen, en primer lugar, este documento que voy a mandar la liga, en los comentarios, vamos a tener un Zoom el próximo jueves a las 8 de la noche. Gracias por haber estado aquí. Espero que esta información les haya generado valor para ustedes y para sus hijos. Gracias por estar en este live. Nos vemos en la próxima ocasión. Chao, chao.